Hola, mi nombre es Natalia Galvez. Mi nombre es Vivian Díaz. Les damos la bienvenida a esta presentación sobre nuestro estudio de caso titulado Cartelización del mercado de los papeles suaves en Colombia. Este trabajo busca analizar cómo se llevó a cabo una práctica anticompetitiva en uno de los sectores más esenciales del consumo masivo en Colombia. Durante los próximos minutos abordaremos la problemática, la caracterización del mercado, el análisis de las resoluciones clave, las sanciones impuestas, el impacto económico y, por último, nuestras reflexiones y conclusiones. Para comprender un poco mejor el caso, debemos recordar algunos conceptos claves para ahí sí seguir con nuestra exposición del caso de papeles suaves. Como primero, que es la libre competencia. Este lo podemos llamar como un principio económico y jurídico que permite a los agentes actuar en el mercado sin restricciones indebidas. También es importante decir qué es la cartelización. Es como un acuerdo entre empresas competidoras para manipular precios, dividir mercados o limitar la producción. También es importante saber qué es la SIC y qué es la MINSIC. La SIC es la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta es la autoridad encargada de proteger la competencia en Colombia. La MINSIC es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta es la entidad que, por decirlo así, diseña y coordina la política competidora en el país. Ya ahora sí, empezando con nuestra exposición de cartel de los papeles suaves, estuvo compuesto por 4 empresas, las cuales fueron Grupo Familia, Papeles Nacionales, Kimberly Clark y Cartones y Papeles de Risaralda. Bueno, la problemática gira en torno a una práctica de cartelización entre varias empresas del sector de los papeles suaves. También lo podemos llamar sector papelero colombiano. Entonces, primero, estas compañías acordaron de forma ilegal los precios de productos como lo son el papel higiénico, las servilletas, el papel de cocina, el papel industrial. Segundo, al actuar como un cartel, eliminaron la competencia leal, afectando directamente a los consumidores. Tercero, estas prácticas distorsionaron el funcionamiento del mercado, lo cual desincentivó la innovación y el mejoramiento de los precios o de la calidad. Esencialmente, se vulneraron principios de competencia leal y se perjudicó el interés público. Como mi compañera lo dijo, acá están algunos de los productos que se vieron involucrados, como lo son las servilletas, el papel de cocina y el papel higiénico. Ya tocando como más el tema de la caracterización del mercado papelero, vamos como a diferirlo en 3 temas. Primero, los componentes de la cadena de valor. Primero están los insumos, que son la celulosa o el papel reciclado y los químicos. Como segundo, también se encuentra la producción, ya sean plantas industriales donde se fabrican estos productos. Como tercero, encontramos la industria, que pues es dominada por estas empresas como Grupo Familia, Papeles Nacionales. También encontramos ya como cuarto la distribución y comercialización, ya en supermercados grandes o minoristas o distribuidos al por mayor. Quinto, también encontramos ya el consumo final. ¿A qué me refiero con este? A que este ya va como a los colegios, a las entidades públicas, a, a empresas, etcétera. Ya con respecto al segundo tema que vamos a hablar, actores que predominan el mercado, más o menos va muy ligado al primero, componentes de la cadena de valor. A este, los primeros, los
actores predominantes son como las empresas productoras, son un actor muy importante en el mercado. También está la distribución y comercialización del producto, está también ya el consumidor final, pero a este se le integra un paso más y es ya el Estado y los entes de control, como son la SIC, la MINCIT y ya está también esas agencias públicas contratantes. ¿Qué significa esto? Son las que se ven afectadas cuando la cartelización infiere en procesos de contratación estatal. Con respecto a ya las dinámicas de mercado, está primero la alta concentración del mercado, que significa que pocas empresas controlan una gran parte del mercado, lo cual facilita la coordinación de precios y barreras de entrada a nuevos competidores. También se encuentra como los productos homogéneos. ¿Qué significa que el papel higiénico, los productos institucionales tienen poca, ¿cómo decirlo?, diferenciación en lo real, lo que hace que el precio sea como ese factor predominante en la competencia. También se encuentra los canales de venta mixtos, los cuales se venden tanto al detal o en grandes volúmenes a instituciones, eso sí, con precios diferidos. Y, y también se encuentra en canales de venta mixtos, la presencia de licitaciones públicas. También podemos encontrar ya por último una característica importante que es bajo margen de innovación. ¿Qué me refiero con esto? Que el mercado compite con dos factores importantes, como lo es el volumen y el precio. A eso es como lo que se basa el mercado, más que ya sea en el desarrollo tecnológico o en las mejoras significativas del producto. Bueno, seguimos con algo muy importante que es el análisis de las resoluciones. Entonces, se nos proporcionaron tres que nos ayudaron muchísimo para entender todo el caso. Como primero está el radicado número 14, 15, 10, 27 con la resolución 695185. Este es del 2014. Este radicado de resolución investigan prácticas de colusión. Entonces, es muy importante entender que la colusión es un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia. Esto lo hacen de manera secreta o ilegal, engañando a otras personas. Entonces, pues hubo prácticas de colusión en procesos de contratación pública. Entonces hubo varios hallazgos clave. Las empresas del cartel se habrían puesto de acuerdo para manipular los precios ofertados en licitaciones de productos de papel institucional, usado en hospitales, colegios, cárceles, etc. Entonces, el cartel no buscaba competir realmente en las licitaciones, pero de alguna forma afectaba el patrimonio público. Entonces se abren procesos administrativos sancionatorios pues por la posible colusión. Ya luego la resolución 31739 del 2016, esta la emitió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 26 de mayo del 2016. Esta resolución no sanciona empresas, pero es clave porque hace parte de la política pública frente a las prácticas anticompetitivas. Esta define lineamientos de coordinación institucional. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reconoce la necesidad de fortalecer la cooperación entre entidades del Estado para detectar y sancionar prácticas anticompetitivas. Esta apoya el trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio y promueve el diseño de mecanismos preventivos y vigilancia para garantizar pues, que el mercado sea
competitivo. Y ya por último, la resolución número 69906 de 2016, esta la emitió la Superintendencia de Industria y Turismo el 19 de octubre del 2016. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio sanciona a 5 empresas del sector papelero por conformar un cartel empresarial en el mercado de productos de papel suave. Como ya lo hemos dicho, papel higiénico, toallas de cocina, servilletas, pañuelos, etcétera, en Colombia. Entonces, existieron acuerdos secretos entre las empresas para fijar precios, repartir cuotas de mercado y coordinar estrategias comerciales. Se usaron correos electrónicos, reuniones y llamadas para coordinar las prácticas anticompetitivas. Esta conducta se mantuvo por más de 10 años. Se estima que fue entre el 2000 y 2013 aproximadamente. Entonces, esta resolución impuso multas por más de 68.000 millones de pesos colombianos a las empresas que estuvieron implicadas. También se sancionaron directivos y personas naturales que fueron responsables de este cartel. Se calificó la conducta como muy grave, porque atenta directamente a la libre competencia y los consumidores finales. Ya con respecto a las sanciones ya impuestas por la SIC a las empresas involucradas, ya comentadas anteriormente, Familia, Kimberly, Papeles Nacionales y papeles y cartones y papeles de Risaralda. A estas las sanciones fueron contundentes, las voy como a resumir en tres. Multas económicas superiores a 68 millones a las empresas involucradas, no a todas, te lo explicaré ahorita. Sanciones personales a ejecutivos por participación directa. También, por último, la inhabilitaciones temporales en algunos casos para contratar con el Estado. Las implicaciones legales incluyen establecimiento de un precedente jurídico contra la cartelización, mayor escrutinio, ¿cómo refiero? Mayor escrutinio sobre procesos de contratación pública. También se encuentra la obligación de implementar como esos programas de cumplimientos normativos y éticos en la empresa. Lo cual demuestre que la ley sí opera, pero que también es necesario como tener una cultura una cultura ética en la corporación. Acá ya con respecto a respaldos legales, dos, la violación del artículo 1 de la ley 155 de 1959 y la infracción al régimen libre de competencia establecido en la ley 1340 de 2009. Como para hacerlo un poquito más concreto, acá está la tabla de sanciones con respecto a la empresa Kimberly. Tuvo que pagar un monto final de 0 pesos, ya que fue exonerada por colaborar eficazmente en la investigación. Esta fue la primera empresa que se, ¿cómo decirlo? Como que se pudo descubrir. Ya con la segunda empresa está Grupo Familia. Esta empresa sí tuvo que pagar 62.050 millones. Esta fue excluida del beneficio por ocultar información, entonces no se pudo acoger a ningún beneficio. Con respecto a la empresa de papeles nacionales, esta tuvo que pagar 48.251 millones, ya que esta no se pudo acoger a ningún programa de beneficios por colaboración. Que me quiero referir a esto, que no colaboró para, para demostrar pruebas de que sí estuvieron involucradas. Con respecto ya a cartones y papeles de Risaralda, esta empresa tuvo que pagar 2.895 millones.
esta reducción por colaborar también en la investigación, porque no tuvo el mismo descuento la empresa de cartones y papeles Risaralda con respecto a la empresa de Kimberly, porque esta fue Kimberly fue la empresa número uno en ser como descubierta, en entregar pruebas y todo, y la empresa de cartones y papeles Risaralda fue la tercera empresa en ser como delatada. Bueno, en cuanto a las implicaciones empresariales, estas empresas tuvieron consecuencias como la pérdida de la reputación. Las empresas sancionadas sufrieron un daño reputacional severo porque afectó directamente la confianza de los consumidores, de sus clientes, de los proveedores y de sus aliados. Cada una de las marcas quedó asociada con prácticas desleales, incluso si eran de buena calidad. Tuvieron un impacto financiero severo porque las multas afectaron la estructura financiera y operativa de estas compañías, especialmente las que eran de menor tamaño. Eh, Además de que tuvo costos adicionales, pues por la defensa legal, las auditorías internas y la revisión de políticas de cumplimiento. Estas empresas tuvieron cambios organizacionales. Muchas empresas debieron implementar o reforzar sus programas de cumplimiento normativo, pues para evitar que sucediera nuevamente. Algunas reorganizaron sus áreas comerciales y sus áreas encargadas de los precios y capacitaron a sus empleados en ética empresarial y competencia económica. Y como cuarto factor importante dentro de las implicaciones legales está que hubo mayor vigilancia por parte del Estado. Después del escándalo, el sector quedó bajo mayor supervisión. Digamos que quedó con desconfianza por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y otras entidades, lo que pues limita los márgenes de llevar a cabo sus operaciones de manera autónoma, y pues se encargó de exigir más transparencia en sus estrategias comerciales. Bueno, dentro del impacto económico está el aumento artificial de los precios, pues porque el cartel fijó de forma concertada los precios de productos del papel higiénico, como ya lo hemos dicho, toallas, servilletas, pañuelos por más de 10 años. Este acuerdo pues generó sobrecostos para los consumidores, tanto minorista como a nivel estatal. Se estima que los precios estuvieron artificialmente inflados entre un 15% y un 25% durante el tiempo que operó este cartel. Otro impacto económico es la distorsión del mercado y las barreras de entrada. La colusión impidió la competencia real entre empresas, lo cual pues desincentivó la innovación de los productos y de los procesos, la entrada de nuevas empresas que pudiesen competir en el mercado, pues debido a la posición dominante que mantenían las empresas cartelizadas. Esto pues eh, dio un mercado con baja competencia, donde los consumidores pues tenían opciones muy reducidas y pocas variaciones de precio, entonces no tenían más opción sino que comprarles a las empresas que hacían partes del cartel. Esto tuvo efectos en el gasto público. El cartel no solo afectó a los clientes y al consumidor, sino también al Estado colombiano, porque en procesos de contratación pública las empresas que practicaron la colusión ofertaban precios elevados de forma coordinada. Las instituciones, como ya lo hemos dicho antes,
como hospitales, colegios y cárceles, compraron papel a precios inflados, afectando el uso pues, eficiente de recursos públicos, siendo un producto de primera necesidad. Y otra causa del impacto económico es la pérdida del bienestar del consumidor. Los hogares de Colombia pagaron más por productos básicos de aseo de primera necesidad, que son de consumo frecuente, necesario o obligatorio. Esto afectó principalmente a los hogares de bajos recursos, de menores ingresos, porque pues estos productos representaban un mayor porcentaje del gasto mensual. Y bueno, dentro del impacto también están los costos después de la sanción. Las multas, como ya lo hemos dicho, superaron los 68.000 millones de pesos colombianos, afectando directamente la economía de cada empresa implicada dentro de este cartel. Y bueno, esto afectó la confianza del consumidor y del mercado, porque la percepción de un mercado manipulado deterioró la confianza del consumidor en las marcas involucradas. Y bueno, como un último ítem es la desaceleración de la inversión. Ya como en algo de modo de cierre, queremos compartir algunas de nuestras principales conclusiones que sacamos del caso de papeles suaves. Primero, están lo que hicimos como dividir en tres: la vulnerabilidad del mercado colombiano ante la cartelización. La cartelización es una amenaza real a la eficiencia del mercado y de los derechos del consumidor. También ¿cómo decirlo? El rol de la SIC fue crucial pues para poder investigar y hacer la respectiva sanción por estas conductas a cada una de las empresas. También las sanciones son necesarias, pero deben complementarse con prevención y vigilancia temprana para que esto en un futuro pues no vuelva a suceder. Ya pues como una tercera conclusión muy importante para nosotras fue la necesidad de cultura empresarial ética. La ética empresarial, aunque se ve que hay veces la empresa lo toman como una obligación, debe ser para fortalecer con educación, con controles internos y pues con programas que se vea el cumplimiento. Em, También con respecto a, en este caso, como dejar una lección clara que pues sin competencia pues no hay una justicia económica. Em, con futuros profesionales, como futuros profesionales, perdón, debemos comprometernos también a que ya cuando nosotros salgamos a un campo laboral, eh, llegar a promover la transparencia y la legalidad en cualquiera de nuestros campos laborales. Acá están algunas de las referencias que trabajamos y también los artículos que tomamos como referencia. Muchas gracias por pues acompañarnos en esta exposición, en este caso que pues nos permitió de alguna manera reflexionar sobre la responsabilidad empresarial, sobre la función de las autoridades, de cómo se evidencia una necesidad de proteger al consumidor y al mercado. Esperamos que este análisis pues contribuya a una mayor conciencia sobre la importancia de la libre competencia en Colombia, y pues también queríamos dejarlo con una enseñanza, que es: el libre comercio no significa libertad para usar, sino responsabilidad para competir con justicia. Gracias. Gracias.